Bueno, una tarde más acercándonos a un poquito más cerca de la Navidad. Jueves día 20, sobre todo ese sorteo del sábado. Ya le voy dando o deseando suerte para el sorteo de la lotería. Mañana es el último día, un parón navideño, como suele ser habitual hasta después de Reyes. Así que nos quedan un par de tardes para contarles cosas. Suele ser habitual cuando el amigo Juan Grima de Raíz Editores, que cumple 25 años y tiene muchísimo mérito haber perdurado en el tiempo, y lo que te rondaré, Morena, le deseamos muchos años más de vida a esta editorial almeriense. Quiero decir que es típico este tipo de publicación, de la calidad del papel, de la encuadernación, sobre todo de la temática, aunque él no es el autor, es el editor, evidentemente, pero que sí que tiene su huella, evidentemente, en este libro. Es un tocho considerable, ¿verdad? Se presentaba el pasado viernes en el Museo de Almería y es un recorrido, pues bueno, un recorrido fotográfico por la Almería del siglo XIX. Relatos fotográficos de Almería en el siglo XIX, luces en la historia. Enrique Fernández Bolea es su autor. Bienvenido, buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la parte que te toca, que es mucha, evidentemente. Muchas gracias. El editor deja su impronta, como tú bien sabes. Además, os conocéis, Juan Grima y tú. Desde hace mucho tiempo. Hace muchos años, ¿no? Antes estábamos comentando que quizá ese gusanillo, esa afición por la fotografía o por la fotohistoria, aunque es la historia lo que a ti te llama la atención y te atrae, pero dentro de la historia recuperar la fotografía histórica, ¿no? Ese gusanillo te lo metió de alguna forma Juan Grima, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, en realidad. O ambos, o el uno al otro, ¿no? Bueno, no, él supongo que sí. Él inició los estudios, ¿no? Yo soy en realidad un advenedizo de la historia, porque mi formación académica, yo soy filólogo, ¿no? Pero desde siempre me ha apasionado la historia. Y como tú bien decías, quien me inoculó, diríamos, ese veneno que es el de la fotografía. El de la fotografía antigua fue Juan Grima, hace ya, como digo, muchos años, y compartimos esta afición y esta pasión desde entonces, ¿no? Es una forma también de conocer, evidentemente, la historia de una comarca, de una provincia como la de Almería, a través de su fotografía, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, la fotografía siempre ha sido un recurso al que se ha tenido la historia para apoyarse, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? La fotografía es un elemento fácil, ¿no?, para interpretar la historia. Luego lo que ocurre es que hay que saber mirar. No todo el mundo. Hay que tener un cierto hábito para mirar esa fotografía y que esa fotografía te dé respuestas. Quizá hay que hacerle las preguntas oportunas, igual que a los documentos. Claro. A los documentos, cuando los tratas en archivo, hay que hacerle preguntas. Y bueno, si le haces la oportuna, a lo mejor te responden. En las fotografías pasa quizá lo mismo, ¿no? Entonces hay que saber mirar, yo pienso que hay que saber mirar, y creo que esa mirada la vas educando a lo largo del tiempo. Pero sí que es un recurso de primer orden para el estudio de la historia, pero creo que es algo más. Imágenes que perduran en el tiempo, evidentemente, que retratan una provincia para muchos desconocida, evidentemente, porque estamos trasladándonos en el tiempo. Hay nombres propios, aparecen por aquí Soria y Parra, Pérez de Zafra o el mismo Bocconi, ¿no? Sí. Que se pueden decir que son los nombres propios pioneros dentro de lo que es la fotografía de la provincia de Almería. Vamos a ver, la fotografía va a llegar con un cierto retraso a la provincia de Almería, por razones obvias. Almería era entonces, es decir, cuando se produce el descubrimiento o la presentación de la fotografía a los entes científicos de aquel momento, es 1839. En aquel momento Almería es una provincia que, aunque tiene recursos, sigue siendo una provincia muy atrasada. Y además, pero lo que más influye es que es una provincia muy esquinada y muy poco comunicada. Sí. Con lo cual, en aquellos primeros momentos, los fotógrafos, los daguerrotipistas, que son los primeros fotógrafos que se van a ir instalando en las grandes capitales españolas, pues no tienen ese acceso a través de una comunicación fácil hacia otras ciudades secundarias, como era el caso de Almería. Por tanto, no van a llegar. Es decir, las primeras fotografías exteriores que se van a realizar de Almería son las que ejecutó Charles Clifford en 1862, acompañando al séquito de la reina Isabel II cuando realiza en octubre de aquel año su visita oficial a Almería. A partir de ese momento, sí, en los años ya 60, un par de años antes, o incluso algunos hemos visto que podría ser coetáneo de esa visita, empiezan a surgir los primeros retratistas. Como los que han mencionado, Soria y Parra, Pérez de Zafra, Bocconi, Dubois, es decir, muchos de ellos eran también extranjeros, porque en aquel momento había muchos retratistas extranjeros pululando por todas las capitales de provincias andaluzas. ¿Sí? Estamos viendo en imagen, en fin, una pequeña muestra que nos trae Enrique de todas las fotografías, un total de ¿cuántas aparecen en el libro? Aproximadamente son unas 290 fotografías, sí.
Aquí lo que hay es un trabajo de campo, de recopilación, de investigación realmente considerable, evidentemente. Sí, desde hace, como digo, desde hace bastante tiempo. Claro, el proceso diríamos, de este libro es un proceso lento, porque primero te tienes que hacer de unos recursos que son muy escasos. En la fotografía del 19 en la provincia de Almería, en general, la fotografía del 19 es muy difícil, pero en la provincia de Almería es mucho más difícil. Aunque bueno, realmente a partir de los años 60 y 70, debido a que van a surgir una serie de zonas de Almería con una burguesía demandante de esa fotografía, pues realmente se va a cultivar el retrato y se va a cultivar también la fotografía de exteriores. Por eso contamos además con la suerte de un fotógrafo como José Rodrigo Navarro, ¿no?, que retrató el Levante y estuvo también en Almería. De hecho, una de las fotografías emblemáticas posterior a esas dos fotografías que tomó Charles Clifford en el 62 es una panorámica magnífica desde el puerto, que aquí se edita a doble página, sí, del perfil urbano de Almería, donde todavía estaban construidas las atarazanas del puerto, que era un edificio medieval y que se había conservado hasta ese momento y que fueron derruidas se mandó su derribo en 1868. Pues ahí aparecen todavía en esa fotografía, ¿no? Estamos viendo algunas, se están viendo en casa, bueno, de diferentes temáticas. Aquí esto quizá también quería preguntártelo, ¿no? Imagino que hay temas centrales como puede ser la minería, que tuvo un peso específico en la provincia de Almería, aparece retratada en estos relatos fotográficos de Almería del siglo XIX, ¿no? Sí, es evidente. Vamos, la estructura del libro es una estructura un poco peculiar, ¿no? Porque yo me he querido apartar un poco de lo que son las fotohistorias al uso para hacerlo más ameno, para que llegue mucho más, para que no llegue solamente al especialista, sino que llegue al común de los lectores, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido seleccionar una serie de episodios históricos que tuvieron en aquel momento, que digo que no era fácil, una cobertura gráfica importante, ¿no? Lo que he hecho ha sido contextualizar ese hecho histórico, después penetrar en lo que es diríamos el hecho retratado, y posteriormente adentrarme ya en las fotografías que retratan ese hecho, con lo cual a partir de esa tercera parte de cada capítulo ya me da pie a poder indagar sobre la propia fotografía, las técnicas utilizadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decía lo de Rodrigo, efectivamente Rodrigo en este libro tiene dos capítulos, uno dedicado a la fotografía minera y otro dedicado a la fotografía burguesa o civil, vamos a llamarla así, o de exteriores, pero que lo que retrata sobre todo son ciudades, son acontecimientos, son ferias de ganado, son descubrimientos paleontológicos, son otras cosas distintas del mundo minero, del universo minero del Levante almeriense. Volviendo al tema de la minería, antes lo comentábamos hace unos años, no muchos atrás, también Arraiz Editores, Juan Grima publicaba un libro y tenía como protagonista a un ingeniero, a Gustavo Gilman, ¿no? Sí. Este señor, bueno, estaba trabajando en la zona de las minas de Serón, por aquella parte, ¿no? Era sí, lo que conocemos como las minas de Serón, ¿no? Efectivamente, sí, sobre todo a partir de la última década del Pero siglo. Su afición a la fotografía, imagino, pues esto le hacía que el hombre se moviese un poco por la provincia, sí, retratando, fotografiando lo que se encontraba. Efecto. Claro, hay un incluso aquí se le dedica un capítulo, que es un capítulo posiblemente de las primeras fotografías que él echa a la Almería son las de la inauguración del ramal del ferrocarril, que fue nuestro primer ferrocarril convencional en la provincia de Almería y se va a inaugurar en 1890, también llegamos tarde al ferrocarril en la provincia de Almería. Ese primer ramal entre Almendricos y Águilas, Gilman, que pertenecía a la compañía que había construido y era ingeniero de esa compañía que había construido ese ramal, pues va a fotografiar la inauguración, y esas fotografías excelentes, ¿no?, magníficas de la inauguración también están recogidas aquí. Efectivamente, ese ramal fue el inicio, es un ramal que partía de la Lorca Baza. La Lorca Baza es el ferrocarril que después va a servir para desarrollar toda la cuenca minera de Serón. Entonces, claro, traían el mineral hasta Almendrico y ahí necesitaban un ramal para derivar ese mineral hacia Águila y poder embarcarlo. Entonces, precisamente esas fotografías de ramal Almendrico-Águilas están recogidas en este libro. Decías tú antes, al principio de tu intervención, de tu charla, de una zona esquinada y mal comunicada, que es donde estamos. Da la impresión que casi un siglo después, bueno, casi no, un siglo después esto no ha cambiado un poco, pero no demasiado, ¿no?
Bueno, las cosas han cambiado realmente. Hombre, evidentemente que han cambiado. Pero sí, si hacemos comparativas, Claro. seguimos siendo una provincia bastante mal comunicada en general, ¿no? Vale. Aunque nuestras comunicaciones por carretera han mejorado mucho, Sí. pero quizás las otras comunicaciones los otros medios de transporte son los que quedan pendientes, El ¿no? ferrocarril, sobre todo, haciendo mención a esto último que decías. Aparece otro apellido en plural, no sé si en hermanos o en familia, los Paniagua, ¿no? Sí. ¿Quién eran esta familia, estos señores? Bueno, los hermanos Paniagua culminan, diríamos, el libro en lo que es su estructura, y yo lo he elegido porque, bueno, representan quizá ese tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, y lo hacen además de una forma, bueno, maravillosa, ¿no? ¿Y por qué lo hacen de una forma maravillosa? Pues porque normalmente los fotógrafos profesionales estaban muy encorsetados, o hacían retratos o hacían fotografía por encargo. Estos son fotógrafos aficionados, son libres. Y entonces le transmiten a su fotografía una frescura que el fotógrafo profesional no suele transmitirle. Entonces, lo que hace esta gente durante esa últimos 5 años del siglo XIX, ese último lustro, y los primerísimos años del siglo XX, es retratar, diríamos, lo que es la zona de Terque, el Andarax, y luego también la capital de Almería, porque ellos estaban a caballo entre un sitio y otro. El mayor de ellos, que era Enrique Paniagua, que era quizá el que más fotografías realizó, más que José, seguramente. Este hombre era ingeniero. Y era ingeniero también, bueno, que dirigió algunas obras del ferrocarril. Fue el que dirigió las obras de electrificación del ferrocarril entre de Jergal, ¿no? Sí. Entonces, él va a tomar fotografía no solamente de la realidad social del momento, sino también de todas esas infraestructuras que se están realizando y también de lo que es la realidad económica del momento. Hay que tener en cuenta que en ese periodo hay una fuente de riqueza que es la uva de mesa. La uva de mesa que se está produciendo allí, en la zona de Terque, y que tiene su salida a través del puerto de Almería, ¿no? Pues todo ese trasiego, ¿no? Ese trasiego de carros cargados de uva, ese embarque de la uva en el puerto, la producción con los parrales, la recolección, todo eso es captado por los hermanos Paniagua. Y de una manera absolutamente, como he dicho antes, pues fresca y espontánea, ¿no? Ellos deciden cuáles son sus temas y después los plasman en la fotografía. Entonces, como eran culminantes de un proceso, son cenitales, diríamos en ese sentido, pues los elegí para el último capítulo de este libro. Fotográficamente hablando, Enrique, la provincia tiene más peso específico que la capital en esta publicación, en este libro. Sí, me lo han dicho. Es decir, bueno, hay tres capítulos que están dedicados a la capital. El problema es que, claro, el primer capítulo son las fotografías de Charles Clifford, y Clifford echó 2 fotografías. Una del pabellón del Esparto y otra una panorámica de Almería, que se ve la catedral, la Alcazaba. Vale, esas son lo que pasa es que he jugado yo con grabados de la época que pudieron estar fundamentados en fotografía para ilustrar ese capítulo, etcétera, etcétera. Luego hay otro capítulo que se dedica a las inundaciones de 1891. Que comparten atrocidad esas inundaciones con Albox, ¿no? Sí. Y el último, donde hay una carga importante de Almería, es precisamente el capítulo dedicado a los Paniagua. Pero tiene razón, es decir, Almería, por más que lo he intentado, yo he querido equilibrar y he querido compensar. Y de hecho, he querido recuperar algunos reportajes fotográficos, sobre todo de la última década del siglo XIX, porque anteriores no los he encontrado. Por ejemplo, de Alarcón, de Alonso Pascual, que sé que existen, porque se han utilizado para ilustrar, por ejemplo, ilustraron el Piedra a Piedra del Padre Tapia en su apéndice, pero claro, reproducidos con una malísima calidad. Entonces yo he querido irme a los originales y he querido indagar sobre dónde estaban esos originales, pero no lo he conseguido. Posteriormente, lo que ocurre con este caso, cuando ya el parto está avanzado y está casi a los 9 meses y es que estamos a punto de parir, entonces empieza a salir algún que otro reportaje que habría merecido un capítulo y que habría perfectamente equilibrado el peso de Almería. Pero tiene razón, es decir, Almería, con su entidad como capital, tendría que haber aportado más a este libro. Yo, sinceramente, lo he intentado, claro, pero no lo he conseguido. No, sobre todo el peso que tuvo en su época la minería y la uva del barco, ¿no? Esto equilibraba la balanza en ese sentido, pero bueno, a favor de la provincia, me refiero. Sí, ¿no? Pero eso ha sido compensado. Claro, es que fotografía minera por ejemplo, hay una cosa, si la fotografía minera de la zona del Levante está muy cubierta a través de
un fotógrafo, que fue José Rodrigo Navarro, el lorquino, que se afincó en aquella zona. Diríamos, la limitación es que no encontramos a un fotógrafo de esas características que pudiera recoger la realidad minera, por ejemplo, de la zona de Berja, del eje Berja-Adra, que habría sido también ideal para poder... Pero bueno, claro, sí que hemos conseguido recuperar algunas fotografías de Adra importantes, ¿no? que incluso inéditas, por ejemplo, de Cayetano de Zafra o de Guerrero Scholz, de algunos fotógrafos del momento, que son además los fotógrafos primitivos, ¿no? Las portadas de los libros siempre tienen una razón de ser, y si hablamos de un libro donde la fotografía es protagonista, pues con mayor razón. Esta fotografía de portada, la que vemos en este libro, has tenido que barajar, imagino que has tenido que tener delante muchas fotografías. ¿Cuál elijo? Esta, la otra. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué esta foto de portada? Yo, la verdad es que quería trasladar a la portada humanidad. No quería panorámica, no quería una vista, quería que hubiese, como llamamos en este argot, que hubiese bichos. Y por eso fue elegir esta fotografía, que además es cuevana. Esta fotografía es cuevana. ¿De tu pueblo? Efectivamente, uno tira... La cabra tira al monte. Tira al monte. Tira al monte. Entonces, he elegido esta. Y la historia de esta fotografía es curiosa, porque además representa lo que fue, ahora que hay mucha afición a la bicicleta, ¿no? Representa el primer club de velocipedistas formado en la provincia de Almería, y que tuvo su sede en Cueva. Y esta gente protagonizaron auténticos retos en aquel momento, como hacer la primera, diríamos, el primer recorrido, la primera ruta en bicicleta desde Cuevas hasta Almería, ida y vuelta. Qué bueno. Pero la verdad que está muy chula. Bueno, hablando de Cuevas, que es tu pueblo, tienes una próxima exposición para los que sean aficionados a la fotografía, o estén por la zona o vayan expresamente, que es otra cosa. Antes, déjame que cuente esto. Ayer estuvo, el que lo conoces, a Miguel Ángel Alonso, y estuvimos dando una revista cultural que se edita en Albox, la asociación Somos Albogenses, El Arriero, ¿no? Y hablamos sobre esto, ¿no? Es una forma de darnos a conocer los que vivimos en la capital, que de vez en cuando, un apunte muy acertado, nos miramos mucho el ombligo. Tenemos una provincia riquísima en muchos aspectos, pero no sé hasta qué punto la conocemos. Este tipo de publicaciones hacen acercarnos a la provincia a través de su historia, su patrimonio, en este caso a través de su fotografía, ¿no? Sí, yo creo que sí, contribuyen efectivamente. Libros como este, bueno, aunque lo que nos ofrezcan sea una imagen retrospectiva de la provincia, pero bueno, nos acercan rincones que fueron fotografiados en el siglo XIX y que están embadurnados de historia. Y eso puede atraer mucho, claro, a la gente que contempla esas fotografías y después se va hacia allí, ¿no? La mirada sorprendida, el título de una exposición que vas a inaugurar en breve, en Cuevas, ¿no? Sí, la inauguro el día 22, pasado mañana. Es decir, el sábado estamos de inauguración. Una exposición que se ha llevado, bueno, unos 4 meses de montaje. Y bueno, es lo que te pretendía decir antes, una exposición mucho más reduccionista en cuanto a su temática, porque no abordo evidentemente toda la provincia, sino que me dedico a Cuevas y su comarca, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido, a través de esa exposición, recuperar un poco la historia fotográfica de la zona, y está enmarcada dentro del 5º centenario de la construcción, que hemos entrado en conmemoración, el 5º centenario de la construcción del castillo del Marqués de los Vélez en Cueva de la Almanzora. Este 5º centenario va a tener una serie de actividades a lo largo de todo este año que entra, y vamos a comenzar con esas 2 primeras, es decir, la inauguración de la exposición, es decir, la exposición, sí, que va a durar 3 meses, con una serie de actividades que van a tener como corazón precisamente esa exposición. Y luego un ciclo de conferencias que también lo aperturamos el día 26, que se llama 5 siglos al amparo de un castillo, ¿no? Historia y vida en Cueva de la Almanzora, que es un ciclo de conferencias, ¿no?, que tiene realmente como centro el baluarte que fue el castillo de Cuevas en estos últimos 5 siglos. Muy interesante, ya lo creo. Esto puede ser un regalo chulísimo, para estas fiestas navideñas y para esos magos de Oriente que están a punto de llegar. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Bueno, están distribuidas ahora mismo en todas las librerías de la provincia. Es decir, yo lo he visto, hoy lo he visto en Picasso, pero vamos, está también en Nobel Almería, está en Nobel Vera, está en Cruz Grande Cuevas, está en todas yo creo que en la mayor parte de las librerías, en El Ejido, en las 2 librerías del Ejido está también, me consta. Bueno. Y bueno. Relatos fotográficos de Almería en el siglo XIX, luces en la historia. Enrique Fernández Bolea, su autor. Arrece Editores, la editorial. Juan Grima, el editor, que cumple 25 años. Tiene mucho mérito aguantar 25 años con una editorial, ¿eh? Totalmente. En una provincia como Almería, todo hay que decirlo. Es luchar contra los elementos. Y ha conseguido vencerlos, ¿eh? Gracias, Enrique, por tu visita. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, hay un par de exposiciones que queremos compartir con ustedes. Se inauguran esta misma tarde. La primera de ellas nos lleva a Galería Canto, a la calle Javier Sanz, Gráfica Contemporánea 2018, una exposición colectiva, diferentes autores
la primera salida al exterior. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Gráfica Contemporánea 2018. Se inaugura hoy exposición colectiva en la Galería Acanto, donde nos hemos venido para echar unos minutos aquí con el amigo Emilio. Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esto ya es casi, podríamos decir, un clásico de la galería en los últimos años por estas fechas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros arrancamos la galería, la inauguramos en el año 2000, hace ya 18 años, con una exposición de características similares. Y ha habido muchos años que en estas fechas hemos repetido edición, trayendo obras diferentes, pero con la misma fórmula. Emilio, cuando lee uno nombres como, en este caso, Picasso, Miró, Alberti, Dalí, dice, parece que es imposible, ¿no? Pues sí, la verdad que más estrellas que en el cielo, como decían. Pues sí, la verdad que es un honor y una satisfacción poder contar con estas impresionantes obras de los grandes maestros del arte contemporáneo histórico del siglo XX. Y bueno, pues es la apuesta de esta galería desde que se inauguró. La obra gráfica de grandes firmas, junto también a la obra de artistas actuales, artistas jóvenes, emergentes, otros artistas de gran prestigio y bueno, pues siempre cuidando la calidad y la contemporaneidad artística. Emilio, esta exposición, por la importancia de la misma, quizá no te da, si se formula la pregunta, ¿no tendría la misma relevancia, la misma importancia en otra época del año? ¿Me has captado la pregunta? Realmente... Dicho de otra forma, un jamón 5J a lo mejor se vende ahora más que en otra época del año. Podría ser, pero también da la casualidad que es la fecha, el aniversario en el que nosotros inauguramos. Y entonces, aunque más que por la época de Navidad es por coincidencia con el aniversario de la apertura, o que coinciden las dos cosas. Yo creo que ambas cosas. También la Navidad es una fecha en la que se acercan a la ciudad muchas personas que viven fuera, muchos almerienses emigrados, y que aprovechan estos días también para visitar y para ver algo especial, y esta exposición creo que merece la pena. Este año lo que sí habéis aportado siempre, al ser humano nos gusta innovar, poner cosas nuevas. Este año la gran diferencia es que a esta exposición habéis sumado la primera muestra de arte en pequeño formato, que yo creo que son pequeñas, grandes obras de arte a precio, con el fin de hacerlo extensible a todo el mundo, muy asequible en cuanto a precio se refiere, ¿no? Efectivamente, hemos querido contrarrestar también un poco y dar también cabida a muchos artistas actuales, gran parte de ellos almerienses o que están afincados en Almería, artistas emergentes, y también formatos... A los artistas y a los compradores. Y a los compradores, exactamente. Hemos querido contrarrestar porque, claro, un Picasso, un Miró o un Dalí no todo el mundo puede comprarlo, ¿no? Entonces, que la gente no se asuste, que también podrán tener obras de arte de gran calidad también y muy interesantes y muy asequibles. Vamos a ver si es posible ver a través de las imágenes, efectivamente, como hacemos referencia a esa primera muestra de arte en pequeño formato, que lo que has intentado, sobre todo y por encima de todo, es que sea muy de artistas almerienses, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso he contado con algunos de los artistas históricos almerienses y relevantes, como es el caso de Federico Castellón o Luis Cañada, Francisco Alcaraz. Y al mismo tiempo, pues también hay mucha obra de autores que están actualmente trabajando y que tienen pues mucho que aportar. Emilio, una obra de estas características o una exposición, que es la palabra correcta de estas características, no está aquí para estar 15 o 20 días nada más, ¿no? No. Porque cuesta mucho trabajo traerla. Efectivamente, es mucho el esfuerzo que se hace para conseguir todas estas piezas que hemos conseguido mostrar y que por supuesto que va a estar el suficiente tiempo no solo para que lo vean los visitantes navideños, sino que lo tendremos los 2 primeros meses del año, o sea que termina a principios del mes de marzo. Habrá tiempo. Una última cuestión. En la vida el arte no es solo comprar o no comprar, sino disfrutarlo también, con lo cual ahora en esta época donde se tiende mucho a salir a la calle, ver belenes, ver exposiciones, también para aquellos que no quieran invertir en arte, pero sí una posibilidad de poder disfrutar de unas obras de unas características que
o de unas cosas que no podemos tener a nuestro alcance cada día, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. No solo estamos aquí para vender, sino también para difundir el arte y para que se acerque todo aquel que quiera disfrutar de él. Emilio, ¿alguna cosita más? Bueno, pues la verdad que decir que hay unas piezas que a cual más espectacular, pero hay que venir aquí. Pero si cabe reseñar o mencionar alguna, bueno, el extraordinario grabado de Picasso del año 1955, que es toda una joya, que nada más que por eso merece la pena acercarse hasta aquí. Y otra de las casi primicias que tenemos es el último grabado que ha hecho Antonio López, recién salido de la estampación, del taller de estampación, y que ni siquiera han terminado de estampar aún la tirada, con lo cual este es uno de los primeros ejemplares y casi una de las primeras oportunidades que se va a poder ver esta obra casi en primicia. Un fenómeno el amigo Antonio. Con él tuvimos oportunidad de hablar no hace mucho tiempo en Olula del Río, allí en el que vino a... Sí, afortunadamente con esta vinculación que tiene los últimos años con la provincia de Almería, sí. Emilio, felices fiestas y muchísimas gracias por la atención que nos ha ido dispensando a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Salud. Gráfica Contemporánea, te recuerdo a ti, Joaquín, y a todos los espectadores de nuestro programa que se inaugura hoy a las 9 de la noche en la Galería Acanto, aquí en la calle Javier Sanz. Gracias, Emilio, un placer como siempre por atendernos y por estar en tu galería y lo que aportas a la cultura almeriense dentro de ese tu pequeño espacio. La verdad que es muy interesante esta gráfica contemporánea, diferentes nombres de peso específico, Picasso, Miró, Dalí, en fin, etcétera. Más sobre pintura, los vamos a hacer los jueves cada 15 días, este va a ser el último hasta el próximo año 2019, que espero que siga visitándonos, porque siempre es un placer saludar a María Dolores Durán. Bienvenida, buenas tardes. Historia del arte. Es una sección que abrimos para acercar a los espectadores, bueno, aquello de Almería y sus pintores. Empezamos hablando, yo creo que inevitablemente, del movimiento italiano, y hoy vamos a cerrarlo con el último de los pintores, como es Cantón Checa, ¿no? Exacto, sí, empezamos con Miguel Rueda porque coincidió con la exposición y el libro que hice en el mes de septiembre, y ahí han ido desfilando los 6 restantes. Y hoy nos quedaba Cantón Checa. Metimos en medio Moncada porque daba lugar también por otra exposición que había sobre él. Y hoy, al ser el último día de lo que es la imagen del movimiento italiano, pues he traído un pequeño recordatorio de lo que a lo mejor en pincelada hemos ido contando en una y otra, y en alguna omitiendo porque la hayamos contado en la anterior, pero por si alguien no nos ha seguido en ninguna y hoy se ha conectado por primera vez, pues para que al despedirnos con el tema del movimiento italiano, pues que sepan un poco cómo nace, quién ha sido la figura más importante, vale, y la figura del Indale. El peso específico que tuvo dentro del grupo, desde tu punto de vista, Cantón Checa. Cantón Checa quizá personalmente creo que era muy distinto al resto de los 6, aunque todos se conocían y llevaban bien, pero el tema de él era completamente distinto en muchas facetas, desde la faceta de que, bueno, la raíz común va a ser la misma que luego comentaremos, pero luego después de esa raíz común, que la que luego hablaremos, pues va a ser distinto, porque él se va a dedicar a la enseñanza. Va a estar en Vuelcarovera, primero en el año 52 ya se va allí de profesor de dibujo en Vuelcarovera, y ahí va a permanecer desde el 52 hasta el 77, que se jubila. Luego consigue la plaza de catedrático en el año 67 en Vuelcalovera y está allí. Pero cuando él vuelve de Vuelcalovera, pues ahí estamos recordando un poco, voy a hacer el inciso de lo que estaba contando para que nos puedan seguir. Venga. Este sería el programa que presentan en Madrid, en el Museo Nacional de Arte Moderno, cuando se presentan en sociedad a nivel artístico y a nivel nacional los indalianos. Perceval como cabeza, por supuesto, y luego los 6 chicos jovencitos que había cogido, que ya hemos visto a la anterior, y hoy sería Cantón. Entonces estos niños, estamos hablando que la exposición en el año 47 y nacen en el 28, pues tienen 19 años. Fíjate. O sea, Perceval era su maestro, y si no llega a estar Perceval, estos niños no pisan el Museo de Arte Moderno, nada. Claro. Aquí le hemos puesto ya cara a Cantón, que imagino que es muy conocido en Almería, sí, por las circunstancias que luego comentaremos. Y entonces estos chicos pisan Madrid por la figura de Perceval, por supuesto, que es nuestro, de aquí de Almería, y de Eugenio Dor, que era este señor Eugenio Dor, está vestido ahí con el uniforme propio del momento político que había, pero este personaje va a ser el alma mater de que estos niños, estos jóvenes,
incluso que Perceval pisara y estuvieran en Madrid. No, Perceval había estado en Madrid y había hecho ya muchísimas cosas, pero quiero decir que tuviera un apoyo a nivel institucional muy grande nacional, porque Eugenio Dor, que va a ser un crítico de arte, y tenía allí en los salones de los 11, donde elegía a los 11 artistas más importantes de ese año de España, y el año que fueron ellos, pues precisamente fueron elegidos los de Almería, fueron elegidos estos chicos y Perceval, ¿no? Bueno, pues este señor va a ser el que va a darle difusión. Aquí tenemos la cara de Perceval, lo conoce todo el mundo, pero bueno, para que recordar un poco su imagen, ¿no? Y a partir de que ya están en el Museo de Arte Moderno, empiezan a triunfar, porque cuando vuelven a Almería, esta es la imagen del Indalo, que lo comenté ya en una ocasión, pero como hace ya más de casi mes y medio... Vuelve a repetirlo resumidamente, porque esta imagen del Indalo es que cuando se está reuniendo Perceval con la cúpula máxima de cultura de Almería, que eran muy poquito en aquel momento, y se reunían en una cafetería que se llamaba La Granja Balear, que está en el Paseo, pues en aquella época, pues entonces entre ellos iba don Juan Cuadrado, que era el director del Museo Arqueológico, y tenían que tener algún tipo de logo o de algo símbolo que le identificara, un símbolo. Entonces don Juan Cuadrado llevó esta imagen, que es la cabeza, el rostro de un personaje con una copa en la cabeza y una penca, ¿no? Bueno, pues cuando aparece con ella, ahí estaba también Gómez Abad, Perceval, estaba personas significativas, también estaba Celia Viñas. Pues uno de los contertulios, que en este caso fue Gómez Abad, le recordó esa cara a un paisano suyo de Pechina, que se llamaba Indalo. En Pechina el indalecio es muy corriente. Entonces dijeron, oye, como Indalo. Y le pusieron Indalo a esta imagen. Pero al muy poco tiempo, don Juan Cuadrado se dio cuenta que era una imagen falsa, que no era nada de valor arqueológico, y la desecharon. Entonces, a esa imagen que tenemos ahí ya le habían puesto el nombre, y Perceval cogió los dibujos de la Cueva de los Letreros, y ese dibujo de la Cueva de los Letreros, unido a este nombre, tenemos la unión del Indalo que tenemos todos los almerienses. Esto lo reconocemos. De esa forma como surge. Bueno, pues estos chicos, que es lo que estábamos hablando, pues... aparecen triunfando allí y vuelven a Almería. En el año 48 todos hacen su exposición en Almería individual, y para ellos eso, pues, imagínate, con 20 años, un logro, ¿no? Claro. Y en el año la Diputación le va... Aquí tenemos cuando han ido a Madrid. Eso corresponde a la misma época del cartel, ¿no? Ahí están desfilando todo. El primero de todos sería Alcaraz, por la izquierda, después Gómez Abad, el tercero es Cantón Checa, del que estamos hablando hoy, que está ahí escondidillo más bajito, sería López Díaz, después Perceval. Luego José María Molina, que sería en aquel momento el secretario y el que ayudó también económicamente un poco en algunas cosillas a ellos. Luego Cañadas, y luego el poeta de la reunión, que sería Luis Úbeda, que vino destinado a Almería por circunstancias quizás políticas, también de marginación, a donde nadie puede ir, que sería Almería. Y a partir de ahí ya empiezan ellos con la beca de la Diputación, que casi todos la cogen. López Díaz no, pero los demás algunos se la cogieron y se fueron a Madrid. Él con quien más tenía amistad se unía mucho con Capuleto, porque iban juntos al colegio. Cantón vivía en la calle Murcia, su padre era tapicero, lo pasó muy mal en la guerra también porque le quitaron el negocio, y el padre quería que Cantón fuera tapicero. Y de hecho le obligó a que aprendiera el arte de la tapicería, pero él decía que lo hacía por la mañana, pero por la tarde se iba a la escuela de arte. Y entonces de esa forma entró en la escuela de arte. Esta es una exposición que se hace en Almería, de 40 metros de prensa indaliana. Está toda la prensa que se publicó a nivel nacional sobre los indalianos, que eso quiere decir el boom que tuvieron de repercusión en toda España. ¿Dónde era esto? ¿Lo comentaste? ¿Dónde era? Esto se celebró en el Círculo, una exposición que se hizo en el Círculo sobre la prensa que se hizo. Muy curiosa, porque ahí en la primera, aquí hay un grupito de muchachos, pues ahí está Cañada, ahí está Cantón y ahí está también Capuleto, están los tres. Y al fondo ahí hay dos señores de blanco. Pues el de la izquierda es López Díaz, o sea que estaban ellos ahí asistiendo a como sentían las estrellas de la situación. Pero es muy significativo, ahí hay prensa, hablando del hay mucha prensa, o sea, mucha prensa a nivel nacional, de muchos periódicos importantes y más locales de distintas provincias que recogieron el eco del éxito de estos muchachos, ¿no? Y ya se metieron en ese mundo. Pero todo, a partir del 50, hacen una diáspora. Ya dijimos que, bueno, Alcaraz se va a ir a París, que ya lo comentamos, a Venezuela y Colombia se va Capuleto, y Perceval se queda aquí, López Díaz se va a ir a Brasil, y Cantón se da cuenta que, bueno, de la pintura tampoco se vive,
y entonces se mete a las clases de profesor de dibujo en el 50 y va a dedicarse toda esa etapa a la etapa del dibujo. Aquí tenemos una chanca de la primera época que lleva él al Museo de Arte Moderno y es impresionante. Buenísimo. Pero a él le van a conocer con Cantón Checa Chanca, porque va a pintar muchísimas chancas, ¿no? Y va a ser quizá el maestro ese de dominio de ese paisaje de la chanca. Autorretrato. Este es un autorretrato que hace en el año 49, o sea, tiene ahí 21 años, pero va a ser uno de los muchos autorretratos. A él le gustó mucho hacerse autorretrato, o sea, le encantaba, ¿no? Pero Cantón, aparte de esa faceta, va a ser muy comercial. Va a ser muy comercial y entonces él cuando se retira, porque en el año 76 lo operan de un tumor cerebral y entonces tiene dificultades y lo pasa mal, pero luego supera esa situación y ya se mete en otra línea empresarial. He traído mucha más obra que no es chanca para demostrar que Cantón no solamente era chanca, sino estos paisajes son de la primera etapa. Tienen ese sello que podíamos decir indaliano, que veíamos en los demás pintores, en la iglesia de San Roque, donde vamos a ver una serie de representaciones. Esta es Mujer de Amarillo, lo cual no tiene nada que ver con ese concepto, para que no solamente veamos que Cantón pintaba chanca, aunque era su estrella, ¿no? Y lo que se le identificaba. Pero él encuentra aquí en Almería un eco económico muy importante debido a lo que hemos comentado otras veces del aspecto social de tener en las consultas y en los despachos. Y Cantón se convierte en uno de los más solicitados de comprar cuadros de él para colocarlos en los despachos en las consultas. Y esta es la muralla del Cerro de San Cristóbal. Y Cantón, con esa faceta, pues se va metiendo a ser un gran empresario. En ese gran empresario funda la Galería Algar. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues cuando funda la Galería Algar, que la hace en el 82, pues le va a dar lugar a que se conecte con muchos pintores. También va... bueno, aquí esta la he traído porque está José María Artero. O sea, esto es en casa de Perceval. Tenemos a Bartolomé Marín sentado a la izquierda. Primero de la izquierda sentado. El siguiente sería José María Artero, al cual le van a poner ahora, o ya le han puesto el nombre a la biblioteca municipal, que se va a inaugurar. Después estaría Cantón. Al lado sería también un periodista y en aquella época muy unido a Perceval, Paco Medina. El señor que está de pie a la izquierda, por la derecha, sería Pablo Cazorla, y luego el segundo por la izquierda estaría Perceval. Ahí está. Ahí tenemos la degollación del inocente de Perceval detrás, y ese sería el salón de la casa de Perceval, ¿no? Bueno, pues al meterse en la Galería Algar, bueno, esta obra, interrumpo lo que voy diciendo, porque aquí estamos viendo a Perceval, al lado Cantón, estamos a la izquierda, y luego con los príncipes. En aquel momento estamos en los años 70, vienen a inaugurar una serie de eventos aquí en la Almería, y entre ellos una exposición en el Hotel Agua, lo que ahora mismo es el Hotel Agua Dulce, y están ellos. Se mete en la galería, se conecta con muchos pintores, y eso va a hacer que haya pintores que lo admitan en su galería y otros que no admitan su galería. Eso va a darle mucha publicidad a nivel de hemeroteca, porque va a salir en prensa local muchísimo Cantón, bien porque inaugura él una individual cuando quiere, porque era su galería, o una colectiva con los que se incorporaban porque era su galería, o porque salía acompañando a otros pintores que había llamado a su galería. Otro de los temas que Cantón va a trabajar mucho porque le encantaba sería el tema del olivo. O sea, el paisaje del olivo, el paisaje de la chanca, el paisaje que tiene la naturaleza como algo muy presente, más que el personaje, es lo que él va a plasmar. Generalmente, en la obra de la chanca aparecen muy pocos personajes, o casi ninguno, alguna mujer de espalda. No era dado a hacer representaciones de personajes, sino más bien lo que es la propia naturaleza en sí. Esa faceta comercial, esa faceta de marketing a la que hacía referencia, no la tuvieron el resto, ¿no? Ninguno. Por eso a él le dio lugar a que tuviera amigos y detractores. Claro, evidentemente. Porque los demás no se metieron en ese mundo, se dedicaban a la pintura o a lo que se dedicaron, pero tampoco residieron en Almería con tanta seguridad, y entonces él también se metía a dar muchas opiniones personales sobre temas en concreto que le va a crear una polémica con parte de la sociedad. Eso va a fomentar que tenga pues una serie de personas que se consideren discípulos suyos porque han estado con él. Canteras mismo se considera que era discípulo, y hay otros pintoras que luego dejaron de tener esa faceta, pero de un tiempo son discípulos suyos, y otros que por otro lado pues han tenido
algunas sensaciones un poco más inquietantes con él porque no han llegado a congeniar con su faceta. Estos datos aquí, expone de forma individual en 130 ocasiones y participa en 160 exposiciones colectivas. Exacto, o sea, claro, es que la presencia de Cantón Checa estaba mucho juego en la galería para toda esa presencia. Ininterrumpida. Sí que es cierto. Se cierra de alguna forma, muy resumidamente, siempre Claro, lo contamos sí. muy resumidamente, Sí. lo cuenta Maredores, evidentemente, pero acercarnos un poco a este movimiento italiano y a sus integrantes, ¿no? Nos vemos en el 2019. Nos vemos en el 2019, sí. Hay pintores Seguiremos, todavía de los tenemos cuales pintores hablar, ¿no? todavía Sí. para hablar. Almería tiene muchos artistas. Ya lo creo que sí. Muchos artistas. Un placer como siempre, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y felices fiestas. Venga, igualmente. Voy de nuevo al exterior, Jorge, vamos a otra exposición que había pendiente. ¿Es posible esto? Sí, espera un momentito, que vamos a acercarnos a Meca Mediterráneo Centro Artístico, donde son protagonistas, ¿dónde tengo yo esto? Vamos a ver, aquí. Se llama Hábitats, es el título de la exposición, y la integran o son protagonistas artistas portugueses y también andaluces. Juan Domínguez, de nuevo contigo, adelante. Sí, Joaquín, nueva cita efectivamente en nuestro programa, en este caso desde Centro Meca, el Centro Artístico Almeriense, al que nos hemos venido, y el motivo no es otro que la inauguración de una exposición que lleva por título Hábitat, en la que se van a reunir precisamente artistas de ese querido país vecino nuestro, como es Portugal, y de artistas andaluces. Vamos a hablar con Rosa Muñoz, que siempre se me olvida, directora de programas. de programas. Buenas tardes, doña Rosa. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, hemos estado unos segundillos esperando a que nos diesen paso los compañeros, y hablaba con Fernando y hablaba con Arlindo, que es la primera vez que se hace una apuesta de estas características, Sí. en la cual se unen, en este caso, andaluces y portugueses. Y portugueses de dos regiones, el Algarve portugués. Muy cercanas, por Muy cierto. cercanas, y luego también de la zona de Oporto, en el norte de Portugal. Hábitats, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, el objetivo es, se puede decir que es el resultado de un trabajo colaborativo entre en este caso, Arlindo Ares, que es el director del simposio, uno de los simposios internacionales más importantes de Europa de escultura y pintura, del Algarve, el más importante, y es un trabajo colaborativo que llevamos desarrollando desde hace ya más de 2 años. Entonces queríamos traer a Almería pues ese trabajo que desarrollamos conjuntamente, porque como decimos además en el texto expositivo, el trabajo en colaboración engrandece mucho los proyectos, nos hace llegar mucho más lejos. Nosotros desde Meca podemos decir que somos europeístas, y entonces buscamos acuerdos, convenios, porque si no, de manera individual... Se hablaba no se con hace Arlindo nada. ahora, tender puentes, que es clave en Fundamental. estos momentos. La idea, Rosa, es precisamente que haya unos siguientes proyectos que sean continuidad de este. Sí, sí, la idea es que este proyecto se haga mucho más grande, que se mueva en Almería, que se mueva en Portugal, que se mueva en Europa, y que siempre se vayan uniendo diferentes artistas, sobre todo de Portugal y Andalucía, que tenemos mucho que mostrar conjuntamente. Estamos muy contentos. Hablamos de artistas andaluces, de artistas portugueses, creo que son 6 portugueses, Sí. y 8 andaluces, y dentro de los andaluces la mayoría nos representan a la ciudad de Almería, ¿no? Pues sí, entre ellos está Juan Morante, que está por aquí, Antonio de Diego, Toña Gómez, en fin, son 9 artistas andaluces de Granada, Almería y Málaga. Pablo Foruria, también un artista joven que lo presentamos también en esta muestra. Es un trabajo muy, muy fresco, y se nota, cuando estás viendo la exposición, Sí. ves esa frescura y ese gusto por una obra bien hecha, ¿no? Decíamos que hoy se le da el pistoletazo de salida a 8 de la tarde hasta Hasta el 17 de enero del año que viene. 17 ya de enero del próximo año, Sí. 2019. Pues si me da la señora su permiso, voy a saludar a Arlindo. Sí. Arlindo, que me he tenido que apuntar aquí el título porque es muy largo, director del Simposio Internacional de Escultura, y además es escultor y pintor. Señor Arlindo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Habla usted, por cierto, muy bien el castellano. Lo dices yo, no sé. Es un elogio, pero intentaré exprimirme en vuestra lengua, que también me es muy familiar. Decía Rosa que este simposio es de los más importantes de Europa. ¿Coincide con ella o...?
Bien, será un gran elogio, pero sí, intentamos que sea y que tenemos representados artistas de distintas partes del mundo, mundo latinoamericano también, de Europa, de Asia, están representados en ese simposio, que es un valor enorme para nuestra región, para nuestra ciudad, como obra pública, que esos artistas invitados que están representados en nuestro país. Arlindo, en la conversación que hemos tenido oportunidad de tener antes de que nos diesen, de entrar en directo, de que nos diesen paso a los compañeros, me ha dicho una y mil veces, ha hecho mucho hincapié en esa frase: en los momentos actuales es importantísimo tender puentes. Sí, para mí tiene todo el sentido que tan cercana que nosotros estamos, que estamos culturalmente separados. Con la proximidad geográfica. Con una proximidad geográfica, divididos por un río que hasta al final del siglo XX tampoco una puente tenía. Pienso que es el momento de llegar tanto de Portugal o de Algarve a Andalucía, Algarve culturalmente, porque tenemos raíces que son comunes. Existe mucho de común entre nosotros, solamente la lengua nos divide un poco, pero los orígenes son igualmente las mismas culturalmente, ¿no? Hablaba con Rosa antes de la posibilidad de una continuidad y me decía también anteriormente que hoy venir aquí, asistir a la presentación y marcharse no sirve de nada si no hay lógicamente esa continuidad, ¿no? Sí, es importante estar aquí representado, lógicamente, como artista, como directora de ese simposio también, porque hasta que Fernando fue uno de los artistas invitados a ese primer simposio de pintura, muy bien, que representa muy bien, con su acervo que hace parte también en ese momento de nuestro acervo de arte. Tendría todo el sentido que posteriormente que haya más intercambio cultural, que artistas andaluces que se van al Algarve a exponer espacios culturales, oficiales o no, pero mejor que sí, que haya un interés también político que abra las puertas para que esos artistas andaluces y portugueses se intercambien culturalmente. Aunque estamos tan cerca geográficamente, bienvenido a España, bienvenido a Andalucía y bienvenido a Almería. Pues muchas gracias, es un placer enorme estar aquí con vosotros. Verdadero placer el saludarle. Pues Joaquín, Rosa, como decíamos, Muñoz, la directora de programas, y el señor Arlindo han tenido la amabilidad de dedicarnos estos minutos para hablarnos de esta exposición que lleva por título Hábitat, artistas portugueses y andaluces unidos en esta exposición que se va a inaugurar hoy aquí en Meca a partir de las 8 de la tarde. Así es, 15 artistas del sur de Portugal, del Algarve, un sitio fantástico, por cierto, más que recomendable, al igual que la ciudad de Oporto, ¿no? Y artistas de diferentes provincias andaluzas. Hasta el próximo 17 de enero, esta exposición en Meca, Mediterráneo Centro Artístico. Gracias a los dos y especialmente un abrazo para Fernando Bernuevo desde este plató. Una pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora.